Centro Misionero Bethesda, Acacias Meta, presenta Un Llamado de Dios con el pastor Pedro Rojas. Acéptame como ofrenda de amor. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se transformé, supe que me amabas, lo entendí. Yo supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y que hoy, como un susurro fue tu voz en el silencio, y cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Yo supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. No, supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí, y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Quiero que en el nombre de Jesucristo levantemos un clamor a Dios, diciéndole: gracias, Señor, por su presencia, gracias por su perdón, gracias por su misericordia, porque ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo, nos ha guiado y nos ha fortalecido en este diario vivir, Señor, porque a veces no sabemos, Señor amado, cómo salir y cómo entrar, pero gracias a ti, Espíritu Santo, que nos muestra tu gloria, nos muestra tu palabra, nos enseña el camino de la verdad, nos enseña el camino de la vida. Por eso cada día debemos de acercarnos más al Señor, y en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos que de pronto se ve como confusión en la vida del mundo, en la vida de las personas, y es aquí donde nosotros, Señor, permítanos conocer cada día más tu palabra. Darnos esa revelación, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tus leyes.
Afirma, Señor, nuestros pasos. Señor, trae paz a nuestro hogar, a nuestra familia. Señor, bendice nuestra casa, bendice al esposo donde quiera que se encuentre, bendice a la esposa donde quiera también que se halle, Señor. Guarda a estos hijos de esta familia, Señor. Proteja, Padre, a cada hermano, cada hermana, Señor mío, que hoy, Señor, están delante de ti, Señor, y que tú los escogiste por amor a tu nombre. Muchas gracias, maravilloso Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre Dios eterno, Señor mío. Padre, te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si nos hemos rebelado contra tu palabra, no hemos entrado en la obediencia, Señor. Perdónanos, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que miremos hoy acerca de lo que es tan importante la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros, los humanos, las personas en las cuales Dios ha dejado en esta tierra. Y por eso Él nos ha guiado a través de su palabra y nos ha enseñado el camino que debemos andar aquí en la tierra. Mire lo importante que es la palabra del Señor. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, el versículo número 18, Él de su voluntad, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea que el Señor, cuando extiende su amor para con una persona, es porque Él a través de su palabra ministra, a través de su palabra enseña, a través de su palabra corrige, a través de la palabra instruye. Lo importante que es la palabra. Por eso debemos de tener una buena costumbre, por llamarlo de esta manera, es leer la Biblia, leer la palabra de Dios, conocer el manual del Señor, conocer el mandamiento, conocer la ordenanza, los decretos, los estatutos, las leyes, conocer todo lo que el Señor ha decretado para nosotros los hombres, ha establecido para que nosotros sigamos y que así podamos tener paz, gozo, fe, amor, mansedumbre, paciencia y muchas cosas buenas, dice el Señor en su palabra, para que cada día Dios nos bendiga. Pero si no conocemos la palabra de Dios, si no entramos a que la palabra alimente nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro interior, si no permitimos que esta palabra fluya dentro de nosotros, ¿cómo puede vivir una persona? ¿Cómo puede sentirse una persona? No puede afrontar las situaciones de la vida diaria. No puede afrontar una dificultad o un problema porque no sabe cómo actuar. Y por eso encontramos personas que se manifiesta la ira, se manifiesta el desespero, se manifiesta la amargura, el resentimiento, el dolor, el odio, aún hasta la muerte se manifiesta en ellos, porque no han sabido o no han conocido mejor la palabra del Señor. Por eso es importante que cada ser humano en esta tierra conozca de la palabra de Dios. Lo que dice Santiago 1:18, Él de su voluntad. O sea, no fue porque le hayamos caído bien a nuestro Dios, no es porque nosotros tengamos una buena influencia sobre las cosas del Señor, no, es porque nosotros hemos sido salvos por el amor de Dios, hemos sido llamados por la misericordia de Dios. Él es el que nos ha hecho de su voluntad estos grandes hijos de Él. Por eso la palabra dice, Él nos hizo nacer por la palabra verdad. Nos hizo nacer, y qué importante, yo muchas veces le pido el favor a nuestros hermanos en Cristo, que tengan en cuenta ese gran día en que nacieron en Cristo Jesús, que cambió su vida pasada por una vida nueva. Es aquí donde yo he tratado de insistir con la iglesia, de que aprendamos ese día maravilloso, ese año, ese mes, esa fecha tan importante, cuando el Señor nos dio una nueva vida. Es aquí donde viene la Escritura para hablarnos lo hermoso que es el Señor. Aquí es donde comenzamos. No traigamos, dice el Señor, las cosas viejas a nuestro pensamiento, a nuestra memoria. Olvidémonos de lo que pasó, de las tristezas, los problemas, los abatimientos y toda esta serie de cosas. Y vivamos un nuevo nacimiento, vivamos una nueva vida en Cristo. Recojamos, hermano, las cosas que Dios nos ha dado. Tomemos, hermano, de su palabra, que es vida para nosotros. Mire lo que dice la Escritura también en el libro de Lucas,
capítulo 11, el versículo número 28. Él les dijo, habla Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados porque podemos salir adelante, podemos vencer, podemos declarar victoria sobre cualquier conflicto, problema, enfermedad, adversidad que venga sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Bienaventurados, dice la Escritura, los que oyen la palabra de Dios, porque la Biblia también dice claramente, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vea lo importante que es conocer, leer, escudriñar la palabra del Señor. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la atesoran, porque en cualquier situación que esté pasando, la palabra le viene a su vida y lo ayuda a salir en victoria. Es aquí donde nosotros entendemos que la palabra, verdaderamente cuando uno comienza a confiar en lo que Dios dice, en su palabra, en la administración de ella, en la enseñanza, el camino que se debe terminar, mire, las cosas salen perfectas. Porque si Dios lo dice en su palabra, es porque sabe que ese es el mejor camino y no hay problema en él, no hay dificultad en él. Vamos un momento también al libro de los Hebreos, capítulo 4, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que la palabra de Dios da precisamente en la situación que esté viviendo, que esté pasando, la palabra de Dios llega ahí y se complementa para darle entendimiento, para darle sabiduría, para darle reflexión de cada situación que esté viviendo. Por eso es importante, como dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. A veces, yo no estoy en contra, quiero hacer una pequeña anotación aquí. Yo no estoy en contra de que leas libros y que leas periódicos, leas muchas cosas, pero céntrese más en leer la Biblia, lea la palabra de Dios, que esa es la que trae una restauración en el alma. Yo puedo leer un libro, me parece muy precioso, tiene un buen desenlace o tiene una buena temática, pero no ayuda a mi vida espiritual, no ayuda a la necesidad que tenga en los momentos. Entonces el Señor dice, cuando bienaventurados aquellos los que oyen y que guardan la palabra del Señor. Cuando guardamos la palabra de Dios, entonces, una vez más, vienen las situaciones y ella nos recuerda, nos ayuda, nos muestra el camino, nos muestra la salida, nos muestra qué debemos hablar, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, qué debemos de decir en ese momento. Es por eso que la Escritura dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que está diciendo la palabra. En el corazón del hombre, descubre el corazón del hombre, va hasta lo más íntimo del hombre. El hombre no puede esconder, no puede guardar absolutamente nada frente a la presencia de Dios, frente a la palabra, porque la palabra siempre lo va a redarguir. Así no diga nada a esa persona, así no hable de su problema o su inconveniente. Él sabe que la palabra lo está descubriendo. Él sabe que la palabra lo tiene completamente descubierto. Entonces hay donde dice el Señor, venga a mí, entregue su corazón, hablemos los dos, pongámonos de acuerdo, empiece a apartarse de su mal camino y empiece en un camino nuevo, empiece. Ese es el amor del Señor, esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia de Dios por su palabra. Por eso es que es importante, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, todo lo discierne la palabra del Señor y todo lo ayuda, todo lo fortalece, le ministra la palabra del Señor de una manera impresionante, donde la persona dice, Dios me descubrió, Dios sabe lo mío, Dios conoce las intenciones, Dios sabe qué está pasando en mi mente, así no lo conozcan los hombres, así los hombres no conozcan mis intenciones ni mis pensamientos, pero dice la Escritura que Dios sí sabe, va hasta allá, hasta lo profundo del hombre, hasta el pensamiento, allá en lo más íntimo del hombre, allá no hay nada secreto para Dios. Por eso dice, para el Señor todo es claro, todo es luz, todo es de día, todo es transparente para el Señor.
Por eso no hay nada oculto delante del Señor. Qué bonito, mire lo que hace la palabra del Señor. Pero lo bonito aquí es que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, ya que nos ha descubierto, seguirle contando nuestras situaciones, abrir nuestro corazón a Él y decirle, mire Señor, esta es mi situación, este es mi problema, esta es mi necesidad, ya que tú lo sabes de mí. Y comienza ahí, dice la Biblia, a orar, porque orar es hablar con Dios, a contarle y a decirle, porque es que a veces creemos que tenemos secretos, pero delante de Dios todos están descubiertos. Por eso la palabra es importante por esto. ¿A quién le ocultamos? ¿A Dios? Si Dios sabe la verdad, porque dice la Biblia, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe todo el propósito que tú tienes, conoce la visión, conoce los planes que tiene, conoce todo. Y si Dios lo conoce, qué bueno es que yo vaya delante del Señor y diga, mire Señor, mira mis planes, tengo estos proyectos, tengo esta visión, quiero hacer esto, ayúdame Señor, apruébame. Pero siempre quiero decir algo, que Dios aprueba, apoya lo bueno, no lo malo. La palabra dice en Colosenses también, en el capítulo número 3, versículo 16, la palabra de Cristo, mire lo que dice, que la palabra de Cristo, lo que dice la Biblia, la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. Lo que está diciendo el Señor, procure escudriñar, leer, introducirse entre la palabra, vivir en la palabra, practicar los mandamientos, practicar las ordenanzas, practicar los consejos de la palabra. Porque es que a veces vamos a los hombres y le decimos, ¿qué piensa usted de lo que voy a hacer? ¿Qué opina de lo que estoy planeando hacer? Cuando el Señor dice, ojalá esta palabra mía abunde sobre su corazón, permanezca en abundancia. Con eso el Señor le da la guía de lo que tiene que hacer, porque aquí lo dice claramente, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a los otros en toda sabiduría. Ahí está el comportamiento de la familia, está el comportamiento del hombre, está la conducta, la disciplina de todos los hombres en la tierra, en los hogares, en las familias. Ahí es donde sabemos cómo, en la palabra de Dios, sabemos cómo hablarle a nuestros hijos, cómo llevar un hogar adelante, cuál es nuestra responsabilidad, cuáles nuestras actitudes, qué es lo que debemos hacer continuamente. Es aquí lo que la palabra de Dios viene a reargüir nuestros corazones. Y si abunda la palabra, entonces inmediatamente en cada necesidad yo estoy pronunciando palabra, hablando palabra. Sé cómo debe ser mi comportamiento, sé cómo debe ser mi conducta. Dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, no a gritos, no a garrotazos, no en humillaciones, sino con sabiduría, dice el Señor, con inteligencia, con capacidad, conforme Dios decreta que debemos llamar la atención, posiblemente en nuestro hogar, posiblemente en nuestra familia, posiblemente con nuestros compañeros, no a los gritos y a las peleas, y entonces que no quiere a las buenas va a hacer a las malas. Esto no, el Señor dice que la palabra nos ayuda a nosotros cuando nosotros tenemos suficiente palabra en el corazón, entonces podemos actuar con sabiduría frente a las circunstancias. Y esto es lo que está diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiere decir que el hombre que ha recibido palabra de Dios, que tiene palabra del Señor guardada en su corazón, él siempre tiene gozo en su alma. Él siempre permanece con gozo, permanece con paz, permanece con amor en él. Siempre lo vemos de un excelente carácter, siempre lo vemos con alegría, siempre lo vemos resolviendo las circunstancias, hermano, de una forma cordial, de una forma amable. No, esa persona que de pronto, que muchos dicen, no, es que él no se le puede ni hablar, no se le puede decir nada porque de una vez se explota, de una vez grita, de una vez se pone malhumorado y así va a durar 1, 2, 3 días, no sé cuánto va a durar, y entonces qué feo. Entonces, pero la palabra dice que cuando la palabra está abundando en nosotros, entonces inmediatamente esto nos va a traer gozo, nos va a traer
sabiduría para resolver algunos conflictos, para resolver algunas situaciones, para entender y no salir uno, pero ¿qué hago ahora, Dios mío? Y corro para allí, corro para acá, me desestabilizo, confío en una cosa, confío en el otro, recuerdo el pensamiento de alguien, me dio un consejo, el otro también, entonces uno no sabe ni qué hacer ni cómo hacer. Entonces la palabra dice, no, tranquilo, la palabra te va a traer gozo, pero cuando abunde en su corazón, la palabra le va a traer tranquilidad, cuando abunde la palabra, porque lo va a ayudar a salir de todas las situaciones sin que entre en conflictos ni en problemas. Esto es, pero qué tan feo, usted mismo lo ha podido ver y notar, qué tan feo es que no se le puede hablar a una persona porque una vez se moleste, de una vez está enojado, está iracundo. Qué feo es eso, o que conteste de una manera desagradable. Pero cuando hay palabra en el corazón de ese hombre, es una bendición. Mire lo que dice en Santiago también, capítulo número 1. Toda la gloria la damos al Señor. En el versículo número 18, 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias ¿de qué? De sus criaturas. Ahí está una vez más esta bendición que es la palabra de verdad. Ahí es cuando nos hace vivir personas diferentes. Ahí es cuando nos hace entender, hermano, que éramos y teníamos una vida pasada llena de conflictos, de problemas, de embriaguez, de peleas, hermano, de muchas cosas, tristezas, amargura, resentimiento, falta de perdón. Pero ahora Cristo, con su voluntad, con su palabra, extendió hacia nosotros un buen camino. Con su palabra nos guía. Por eso es importante que la tengamos, que la compremos. Mire la escritura del Señor, ahí está tan fácil, tan cerca, que para toda situación usted puede ir leyendo la Biblia, ahí le va dando la guía, ahí le va dando las instrucciones. Por eso Él de su voluntad nos hizo nacer en nuevas personas. Por eso usted encontrará en el pueblo de Dios, hermano, un temperamento diferente, un carácter diferente, una manera diferente, una manera, por decirlo de otra forma, en optimismo. Es una persona que se alegra, es una persona que se siente bien, es una persona que, hermano, siente en su alma seguir adelante. Oh, maravilloso es Dios. Mire, segundo libro de Timoteo también, allá hay la palabra, por eso quería hoy hablar de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Y en el segundo libro de Timoteo, capítulo número 2, el versículo 15, dice la escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo me puedo presentar al Señor, hermano, aprobado? Que Dios acepte mi manera de vivir. ¿Cómo? Cuando yo vengo a la escritura, cuando leo su palabra, quito lo que tengo malo y empiezo a hacer lo bueno. Es ahí cuando el Señor me dice, vas a ser aprobado. ¿Delante de quién? ¿De los hombres o de Dios? De Dios, porque estoy haciendo las cosas correctas. Y el Señor dice, procura con diligencia. No, hermano, es que yo no puedo leer la Biblia, es que lo que pasa es que yo no la entiendo, lo que pasa es que yo no sé qué sucede conmigo, me da sueño cuando leo la Biblia, no sé, me da pereza, no la encuentro. Entonces el Señor dice, de la manera en que puedes presentarte delante de mí aprobado es cuando mira la palabra y entiende que vive en un error y empieza a corregirlo. Entonces ahí va ordenando su vida delante del Señor, ahí va haciendo las cosas bien delante del Señor, se va afirmando cada día. Dice la escritura que el que robaba ya no robe más, el que mentía no mienta más. Es ahí donde la palabra nos da a nosotros una aprobación. Y cuando nos da una aprobación, nos podemos presentar delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando vayamos a morir. Cuando morimos, entonces vamos hacia la gracia del Señor. Vamos hacia ese lugar paraíso, hacia ese seno de Abraham, para vivir allí con el Señor, mientras nos lleva a su gloria. ¿Qué es esto? Mire, una vez más vamos a leer esta porción bíblica. Segunda de Timoteo, en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien, que practica la palabra, que vive la palabra, que no dice cosas que no estén escritas, que no hace cosas indebidas. Por lo menos un cristiano que vive en gozo porque tiene la palabra del Señor en su corazón,
se alimenta con la palabra de Dios y permanece en gozo, ¿cuándo lo va a ver usted triste? ¿O cuándo lo va a ver en conflictos? Nunca lo irá a ver así, porque la palabra le ha llenado su corazón. Entonces lo que está diciendo el Señor es, como obrero que no tiene que avergonzarse. Hombre, ¿por qué cometí esos errores? Porque muchas personas hablan de esa manera. Después de que comete el error, después de que se aira, después de que pelean, entonces dice, ay, ¿yo qué dije? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué cometí ese error? ¿Por qué no me detuve? Yo no debía haber ido a ese lugar. Claro, podía haber ido a un lugar, a una familia, a hablar con alguien, pero cuando tiene la palabra lo ayuda a controlarse, la palabra lo ayuda a ser firme, la palabra lo ayuda a vivir en esa armonía. O sea que el Salmo capítulo 40, voy a leer esta última cita bíblica para que veamos el versículo número 8, por favor. Salmo 40, el versículo 8 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Claro, porque todo va a salir bien, todo es de gozo. Porque cuando estamos cumpliendo la palabra del Señor, vivimos en la palabra del Señor, vivimos en el camino de la palabra, entonces todo nos sale bien. Y uno dice, oh, qué maravilla, mire, gloria a Dios porque están saliendo las cosas bien, ahora están saliendo bien. Entonces cuando a uno le están saliendo las cosas bien, ¿cómo permanece? ¿Contento o aburrido? Pues contento, claro, y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso, esta gran invitación que le estoy haciendo es que lea Escritura, lea la palabra de Dios. Ella es la que trae las directrices de nosotros los hombres en esta tierra. De otra manera, es el manual que siempre debemos de usar para vivir en armonía, para ser bienaventurados, para andar en cordialidad, para andar en amor, para andar en paciencia. La palabra trae vida, la palabra es vida en nosotros. Toda persona que la lee, toda persona que le dedica un buen tiempo diariamente a leer la Biblia, vive en vida. Amén. Qué maravilloso es el Señor. A Él sea toda la gloria y la honra. Por eso, queridas personas, en el nombre de Cristo Jesús y a mis hermanos, donde quiera que se encuentren, un gran abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles que tenemos unos números telefónicos celulares donde nos puedan llamar, el 317-654-7290 y el 320-226-8167. Aquí estamos una vez más para ayudarlos, recordando que estamos en el municipio de Acacías, departamento del Meta, en Colombia, en la calle 17, número 1626. Una vez más, Dios los continúe guardando y bendiciendo.